Buenas noches, doctor. Disculpe, una de nuestras compañeras de las que vamos a exponer ahorita está teniendo problemas con el internet. Me parece que no logra conectarse, no sé si está conectada. No sé si le podríamos esperar un momento o si no, si está de acuerdo el siguiente grupo en seguir la exposición, no sé. A ver, jóvenes, muy buenas noches. Con todos ustedes vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Si podemos, exponemos dos grupos, si no uno. El día de mañana tenemos examen, ya tenemos el cuestionario aprobado. Por allí hubieron algunas preguntas que no tenían opciones, es decir, solo pusieron una respuesta y yo le decía, son con opciones múltiples. En todo caso, allí está las preguntas y de ese banco de preguntas sacaremos el cuestionario del día de mañana. Listo, doctor. Ok, entonces con esta indicación pues, procedemos a empezar sobre el tema del día de hoy. Procedimiento administrativo de ejecución. Por favor, el grupo tiene la palabra. Buenas noches, abogado, compañeros. El tema que nos corresponde es sobre el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo, la tercería y el remate. Iniciamos explicando de manera breve sobre los títulos de créditos y la ejecución coactiva antes de pasar a explicar sobre el embargo, la tercería y el remate. Bien, en cuanto a los títulos de créditos u órdenes de pago, se emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, ya que, como sabemos, una de las actividades más importantes de la administración tributaria es la recaudación de los tributos, la cual se da cuando la obligación tributaria ya es determinada y es líquida por un hecho preestablecido legalmente. Como sabemos, no se puede cobrar tributos que no se encuentren establecidos en la ley. Por ello, en este artículo establece de que debe estar preestablecido. Por otro lado, también tendrá que las resoluciones o sentencias que se impongan estar ejecutoriadas, ya que es necesario para poder ejercer el poder coercitivo o la fuerza que confiere la ley para realizar dichos cobros. Cabe mencionar que si la persona ha presentado un recurso o un reclamo administrativo, no se puede emitir un título de crédito, ya que será necesario que primero se establezca una resolución. Una vez que se emite el título de crédito, la administración debe proceder a notificar al deudor, donde le va a conceder 8 días para que realice el pago. Una de las finalidades que también tiene esta notificación es poder llevar un control de a partir de qué fecha se empezarán a cobrar intereses.
Dentro de este plazo, el deudor podrá presentar las reclamaciones, que como ya lo hemos visto en clases pasadas, pues se da cuando la persona no está de acuerdo y dicha reclamación debe de contener ciertos requisitos que los mencionaré de manera breve porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Deberá de contener ante qué autoridad se lo formule, el nombre del compareciente, el derecho por el que se lo hace, el número de registro o cédula, la indicación de su domicilio para poder realizar la respectiva notificación, mencionar el acto administrativo objeto del reclamo, fundamentando en hecho y derecho, cuáles son las pretensiones, y finalmente se debe de firmar el compareciente junto con su abogado. Estas reclamaciones deben de contener las pruebas respectivas, ya que será en base a estas pruebas que se dicte una resolución. Por otro lado, emitido y notificado el título de crédito, incluso antes, el sujeto pasivo responsable del tributo podrá solicitar a la autoridad administrativa una facilidad para el pago, la cual deberá de ser motivada, entregada por escrito, estableciendo por qué motivo no puede realizar el pago de manera de contado. Debe establecer cuál será el porcentaje que va a pagar de contado, porque la ley establece de que si se da una facilidad de pago, debe de pagar mínimo el 20% de contado y el restante puede hacerlo por partes. En cuanto a la concesión de las facilidades, se entenderá condicionada al cumplimiento estricto de los pagos parciales determinado en la concesión de la misma, y si requerido esto, el deudor no realiza los pagos, pues se iniciará con el respectivo proceso de ejecución, que en este caso es el embargo, para posteriormente realizar el remate. Es decir, si la persona en su solicitud de facilidad de pago estableció que iba a pagar el 50% de contado y el otro 50% de manera semestral y no cumple con, por ejemplo, pagar el 50% que había acordado dentro de los 8 días, pues se iniciará con el respectivo proceso. Siguiente diapositiva. Bien. Buenas noches, abogado, compañeros y compañeras. Yo voy a hablarles acerca de la ejecución coactiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. De acuerdo al tratadista Jorge Vaquerizo, la ejecución coactiva consiste en una acción o un procedimiento que la administración pública ejercita por mandato de la ley para el cobro de sus créditos insatisfechos. Así también lo manifiesta el artículo 157 del Código Tributario, en el cual expresa que la acción coactiva para el cobro de créditos tributarios se comprenden en ellos los intereses, las multas y otros recargos accesorios como las costas de ejecución, las administraciones tributarias central y seccional, que ya conocemos, según los artículos 64 y 65, y cuando la ley lo establezca expresamente. También remarca que para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que tiene por objetivo la acción coactiva, pues como ya lo vine diciendo, es el cobro del crédito tributario. Y en caso de que este no se dé, como lo mencionó mi compañera, pues se procede al embargo y posteriormente al remate de los bienes del contribuyente o el responsable deudor del cual pues no se ha obtenido voluntariamente el pago de la deuda que por cualquier concepto le debe el Estado. Y pues bien, con esto o con el producto de este cobro, poder liquidar el pago de esta deuda tributaria que tiene pendiente.
Esto con la finalidad pues de agilitar el procedimiento de cobro de obligaciones, eliminando demoras y trabas o contratiempos. El sujeto activo, mediante la aplicación de procedimientos coactivos, será entonces el Estado, como ya lo vemos aquí, o los organismos estatales, tal como lo expresa el artículo 158 del Código Tributario acerca de la competencia, que esta menciona que pues, la acción coactiva se ejercerá privativamente, es decir, exclusivamente por los respectivos funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias. Claro está, sujetándose a las disposiciones de esta sección y de este código, así como del Código Orgánico General de Procesos. También hace énfasis en que las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores especiales y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales que estimen necesario en el caso de que no puedan los principales. Por ejemplo, en el caso del servicio de rentas internas, para que esta asignación sea legítima, es necesario que pues, sea conferida por el director o la directora de esta institución, el director o la directora general, mediante una resolución, pues, en la cual debe constar la competencia tanto funcional como territorial, en la cual se va a desempeñar este nuevo este funcionario recaudador. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, básicamente lo que expresa el artículo 161 sobre el auto de pago es que pues una vez que se haya vencido el plazo que señala el artículo 151, que es de 8 días, el deudor y el deudor aún no satisface la obligación o la deuda o no haya solicitado facilidades para el pago, en este caso el ejecutor va a dictar el auto de pago que es el mandato específico que ordena que el deudor o sus garantes o ambos paguen la deuda o dimitan bienes dentro de 3 días contados desde el día siguiente de la citación de esta providencia. Y pues de no hacerlo se procederá al embargo de los bienes equivalentes al total de la deuda. En cuanto a la citación y notificación, el artículo 163 expresa que esta citación del auto de pago se efectuará en persona al coactivado o a su representante, o también por 3 boletas que se dejan en días distintos en el domicilio del deudor o coactivado. Esto por el secretario de la oficina recaudadora o por el que designe como tal el funcionario ejecutor. Asimismo, la citación por prensa procederá cuando se trate de herederos o de personas a las que sea imposible determinar su residencia y surtirá efecto 10 días después de la última publicación. También expresa que las providencias y las actuaciones posteriores pues, se notificarán al coactivado o a su representante, siempre y cuando hayan señalado un domicilio para este fin. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el embargo. Siguiente diapositiva. El embargo es la declaración de voluntad de la administración tributaria, mediante la cual determinados bienes de propiedad del coactivado se afectan o adscriben a la actividad de apremio que se realiza en el proceso de ejecución. Y digo determinados bienes porque ya más adelante vamos a esclarecer bien esto. Bien, lo que significa que estos bienes embargados no pueden enajenarse y todo contrato celebrado sobre ellos tendientes a enajenación quedan absolutamente nulos. Lo que nos dice el Código Tributario en su artículo 166 es que si no se paga la deuda ni se ha dimitido bienes para el embargo en el término en el que el auto de pago determina,
pues el ejecutor va a ordenar el embargo de los bienes, por ejemplo, o en su orden dinero, metales preciosos, joyas, objetos de arte, frutos o rentas, como lo especifica este artículo. Para decretar el embargo de bienes raíces, el ejecutor obtendrá los certificados de avalúo catastral y del registrador de la propiedad. Y una vez practicado el embargo, se notificará a los acreedores, arrendatarios o titulares de derechos que aparecieran en el certificado de gravámenes para los fines correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. Por regla general, todos los bienes e ingresos del coactivado son embargables, y aquí viene lo que mencioné anteriormente. Sin embargo, algunos casos son específicos, ¿no? La ley ha prohibido el embargo en razón de la naturaleza de los bienes o de las personas naturales o jurídicas poseedoras de los mismos por su finalidad y uso. Y sobre todo porque se encuentra en el hecho de que se traten de bienes de usos indispensables para la supervivencia del coactivado y de su familia, o de bienes para el ejercicio de su profesión. Entonces, expresamente lo encontramos en el artículo 1634 del Código Civil, pero además de estos, el Código Tributario en su artículo 167 nos demuestra que otros muebles no son embargables. Y estos son los muebles de uso indispensable del deudor y de su familia, excepto los que se reputen suntuarios, es decir, aquellos que son extremadamente lujosos, a juicio del ejecutor. Los libros, las máquinas, equipos, instrumentos útiles y más bienes muebles indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor. Asimismo también las máquinas, los enseres, o sea, los conjuntos de muebles o instrumentos que son propiedad de este deudor y que se usan para su profesión, los semovientes propios de las actividades industriales, comerciales o agrícolas, cuando el embargo parcial traiga como consecuencia la paralización de la actividad o negocio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la siguiente diapositiva les hablo un poco acerca del embargo de las empresas. El embargo de empresas. El secuestro y el embargo se practica con intervención del alguacil, que básicamente pues, es un empleado subalterno que ejecuta las órdenes de la autoridad administrativa, y el depositario, que es la persona o la institución que cuida de los bienes o cosas de valor que se ponen bajo la custodia del mismo. Cuando se embarguen las empresas comerciales, industriales o agrícolas o de actividades de servicio público, el ejecutor, bajo su responsabilidad, además del alguacil y el depositario, también va a designar un interventor. Este va a actuar como administrador adjunto del gerente, el administrador o el propietario del negocio. Esta persona designada como interventor debe ser profesional en administración o auditoría o tener suficiente experiencia en las actividades intervenidas. Acerca del embargo de créditos, la retención o el embargo de un crédito pues se practicará mediante la notificación de la orden del deudor del coactivado para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efectúe al ejecutor. El deudor del ejecutado notificado de retención o embargo será responsable solidariamente del pago de la obligación tributaria del coactivado si dentro de 3 días de la notificación no pusiere objeción admisible. Bien, lo que yo entiendo básicamente de este artículo es que la administración tributaria es quien va a tener contacto con
con esta institución crediticia, para la cual se le van a retener sus créditos hasta que éste no ponga objeción admisible ante esto, para poder cancelar esta deuda tributaria que se tiene. En cuanto a la subsistencia y la cancelación de embargos, pues las providencias de secuestro o la provisión de enajenar que se decretan por jueces ordinarios o especiales subsistirán, no obstante el embargo practicado en la coactiva, según el inciso primero del artículo anterior, y sin perjuicio del procedimiento para el remate de la acción coactiva. ¿Qué pasó con las diapositivas? Continúo yo, pero no sé si esperamos a que la compañera vuelva a proyectar o continúo sin diapositivas. Continúe, por favor, continúe. Listo. Lo que sigue son las tercerías. Primero, ¿qué son las tercerías? Estas se dan cuando una tercera persona que no es parte del proceso quiere ser tomado en cuenta en el proceso judicial en el que tiene interés directo, pero sin ser parte actora ni parte demandada. Existen las tercerías coadyuvantes y las tercerías excluyentes. Las tercerías coadyuvantes se dan cuando, por ejemplo, una tercera persona que también es acreedor de este deudor tiene conocimiento del proceso que se está llevando contra esta persona, presenta la tercería coadyuvante para que con el restante del remate del bien de la persona se satisfaga la deuda que también esta persona poseía con ella. Y bien, el artículo nos dice que los acreedores particulares de un coactivo podrán intervenir como terceristas coadyuvantes en un proceso desde que se ha decretado el embargo hasta antes de que se dé el remate. Pero para ello debe de adjuntar un documento que demuestre que realmente la persona tenía una deuda, como por ejemplo un pagaré a la orden, una letra de cambio, entre otros, que pueda demostrar dicha deuda. Pero para que proceda la tercería, el deudor debe de consentirlo por escrito, entregándole al ejecutor, quien es el responsable de recaudar y ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Tenemos también la decisión de preferencia. Puede darse el caso que exista una disputa entre a quien se le acepta la tercería, porque puede haber terceristas tributarios y terceristas particulares. El tercerista tributario puede ser, por ejemplo, los gobiernos centrales, si el deudor no había pagado, por ejemplo, en varios años impuestos prediales. Y está también esta tercera persona que quiere que le satisfagan su deuda. Aquí el ejecutor va a decidir a quién se le da la preferencia, y la tercera persona que se sienta afectada con la decisión podrá dentro de 3 días apelarlo ante el Tribunal Distrital de los Fiscales. Y si se da que el conflicto es entre dos particulares, ya no será el ejecutor quien va a decidir, sino que lo pondrá en conocimiento del juez competente, quien será quien tomará la decisión. Siguiente diapositiva, por favor. Como lo mencionaba, tenemos también las tercerías excluyentes. Aquí es cuando cuando se está embargando el bien, pero realmente no pertenece al deudor. Y una tercera persona, quien sí es dueño de la propiedad, presenta la tercería excluyente para pedir que se deje fuera de la ejecución el bien. Como lo decías, el artículo establece que consiste en una persona que no fue parte del proceso y que afirma tener dominio del bien que se va a embargar, debe demostrarlo por medio de documentos que puedan acreditar la propiedad sobre el bien embargado. En este caso, no será el ejecutor
quien tomará la decisión, sino que será el Tribunal Distrital de lo Fiscal quien lo resuelva, salvo que el ejecutor decida liberar el bien que está como en conflicto o el bien en cuestión y decida tomar otro bien que este sí pertenezca al deudor. Por ejemplo, si se había embargado un vehículo que se creía era del deudor porque siempre lo utilizaba él, pero resulta ser que realmente es del hermano. El dueño del vehículo presenta la tercería y si el ejecutor decide, libera este bien y ahora decide embargar un terreno que tenía el deudor, que ahora este sí pertenece al deudor. Rechazo o aceptación de la tercería excluyente. En caso que se deseche la tercería excluyente, se condenará al tercerista al pago de costas que hubiera causado el incidente o al de los intereses, ya que sería como una sanción porque puede darse de que la persona presentó la tercería excluyente para retrasar el proceso. Entonces es lo mínimo que se puede hacer. De aceptar la tercería excluyente, pues el Tribunal Distrital de lo Fiscal ordenará cancelar el embargo y que se restituya el bien al legítimo propietario. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar sobre el remate. Siguiente diapositiva. El remate es la etapa del proceso efectivo donde se ofrece a la venta al público los bienes embargados del contribuyente deudor para cubrir su deuda. Para ello se debe de establecer el valor de los bienes aprehendidos con la presencia del depositario y de los peritos designados, quien deberán de suscribir el avalúo y podrán formular para su descargo las observaciones del caso. Este avalúo, en el caso de los bienes inmuebles, no podrá ser inferior al último avalúo definido por la municipalidad. Es decir, que si el avalúo se determina por el municipio de un bien inmueble en $2.000, el avalúo del perito o la persona correspondiente no deberá ser inferior a este valor. Al igual que el avalúo en los títulos de acciones de compañías y efectos fiduciarios, no puede ser inferior a la cotización respectiva que hubiere en la bolsa de valor en el momento que se está practicando el informe. El perito se posesionará en el día y la hora señalados por el ejecutor mediante un juramento y se le concederá un plazo de 5 días para la presentación de los informes. En caso de que exista algún tipo de contradicción en los informes periciales, el ejecutor designará a un tercer perito y podrá aceptar cualquiera de los informes presentados o señalar un valor promedio que esté de acuerdo a los avalúos oficiales o a las cotizaciones del mercado. Una vez que ya se haya determinado el valor de los bienes embargados, el ejecutor fijará el día y la hora para el remate, la subasta o la venta directa, señalando que se publicará 3 veces en días distintos por la prensa. Siguiente diapositiva. En el caso del remate de inmuebles, de maquinarias o de equipos que constituyan una instalación industrial, de naves o aeronaves, se deberá de presentar las ofertas por escrito desde 8 hasta 15 días antes, ante 15 horas, hasta 15 horas antes, ante el secretario de la coactiva, con los requisitos de que contenga el nombre y el apellido del postor, el valor total de la postura en la cual se debe desglosar la cantidad que se ofrece de contado, el plazo que no debe ser mayor de 5 años y la forma de pago de la diferencia. Así como también debe de contar el domicilio para la notificación y la firma del tutor. Con ello, con la oferta, se debe de, contener al menos el 10% del valor de la oferta en efectivo o en cheque certificado. Y en caso de que no adjunte este valor, su oferta no será admitida. Al igual que si se ofrece
menos de las 2/3 partes del avalúo determinado al bien, esta no será tampoco considerada. Una vez calificada estos requisitos y la oferta, dentro de 3 días posteriores a la receptación de la misma y ya calificadas, el SRI notificará su orden de preferencia y el talle de cada una, teniendo en cuenta el valor ofertado y el plazo de pago. En el caso de la subasta entre postores, se podrá mejorar las ofertas hasta en 3 ocasiones conforme al procedimiento que será explicado por el servidor del SRI a todos los ofertantes en el día y la hora determinados para el remate. Estas ofertas y sus mejoras serán expuestas a todos los presentes, dejando constancia de lo actuado a través de un acto. Y dentro de los 3 días posteriores a la realización de la subasta entre los postores, el SRI notificará la mejor postura prefiriendo el pago de los valores ofertados. En el caso de que se presente una única oferta o se declare como la mejor oferta en la subasta entre postores, el SRI notificará para que previamente a la adjudicación del bien se pague la cantidad ofertada de contado dentro de los 5 días hábiles. Y también que se pague por el saldo de la oferta. Por el saldo de la oferta se deberá adjudicar una hipoteca cerrada a favor del SRI sobre el bien adjudicado. Y una vez que ya se haya realizado el pago de contado por parte a quien se le adjudicó el bien, se devolverán los valores consignados a los demás ofertantes. Para lo cual se deberá firmar un documento que entregue la constancia de los mismos. Y estos bienes adjudicados por el SRI se entregarán totalmente saneados sin ningún tipo de gravamen y los gastos correspondientes al traspaso de dominio serán cuenta de la persona a quien se le adjudicó el bien. Siguiente diapositiva. En el caso del remate de los bienes muebles, siguiente diapositiva. En el caso del remate de los bienes muebles, que pueden ser vehículos de transportación terrestre fluvial, se realizará una subasta pública al mejor postor en las oficinas del ejecutor. Los interesados deberán de recurrir el día y la hora indicados en el aviso para intervenir en esta subasta deberán de calificar previamente, siendo mayores de edad, capaces para contratar personalmente o en representación de otra persona. Asimismo, deberán de entregar el 20% de valor fijado como base inicial y quien intervenga será responsable personalmente con el dinero consignado por los resultados de su oferta. Una vez que ya se hayan calificado estos requisitos, el funcionario entregará una paleta con número para que cada participante pueda intervenir en la subasta. Y posteriormente la subasta iniciará anunciando los bienes a rematar junto con el avalúo del mismo y en el estado en el que éste se encuentra. Se anunciarán 3 veces por el funcionario cada oferta y la última oferta se anunciará 3 veces más para mejorar. Una vez que ya se han anunciado todas las ofertas, los bienes se adjudicarán al mejor postor, quien deberá realizar el pago de la diferencia entre el valor ofertado y el valor que pagó previamente al momento de calificar la subasta. Una vez que se haya realizado el pago ofertado a quien se le adjudicaron los bienes, se le devolverá el resto de los valores a las personas que participaron en la subasta. En caso de que se le haya adjudicado el bien y no realice el pago ofertado, se le adjudicará el bien a la persona que haya efectuado la segunda mejor oferta. Y aquella persona que no cumplió con el pago del mismo en la primera vez que se le adjudicó el bien, deberá de pagar la diferencia entre su oferta y la segunda mejor oferta, sin opción a reclamo. Los bienes subastados serán adjudicados libres de todo gravamen y
claramente a quien se le ha adjudicado el bien serán los que corran con los gastos de la transferencia de dominio. Y la copia certificada del acta de subasta servirá al rematista de título de propiedad y se podrá inscribir en el registro correspondiente. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No, en la anterior. Venta fuera de subasta. En el caso de las ventas de subasta, en esta se realizará una venta directa de los bienes embargados. En el caso de que estos se encuentren de somedientes, es decir, es un término jurídico para referirse a aquel patrimonio sujeto de derecho que tienen movimientos por sí mismos, por ejemplo, ganados, animales y demás, y que sus costos de mantenimiento se resulten onerosos, es decir, sean demasiada carga o molestias excesivas a juicio del depositario. Así como también cuando se trate de bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición o con fecha de expiración, como por ejemplo alimentos o medicamentos. Y cuando se hubiera efectuado 2 subastas sin que se presenten posturas admisibles. Esta venta se efectuará a favor de almacenes, de instituciones o de empresas nacionales o municipales, servicios sociales, comisariatos de las instituciones ejecutantes, asociaciones o cooperativas de empleados o de trabajadores, instituciones de derecho público o de derecho privado, siempre con finalidad social y pública. Y en caso de que ninguna entidad de las ya mencionadas se interese por la compra, se anunciará la venta a particulares por la prensa. Y si tampoco se hubiera interesado por la compra directa, los acreedores tributarios imputarán el valor de la última base del remate a la deuda tributaria y podrán transferir gratuitamente esos bienes a instituciones de educación, de asistencia social o de beneficencia. Siguiente diapositiva. Por último, la provisión de intervenir en el remate. Aquellas personas que no podrán participar o intervenir en el procedimiento serán aquellos que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, funcionarios y empleados de la respectiva administración tributaria, así como sus cónyuges, convivientes con derechos y parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y del 2º de afinidad, así como también se incluirán a aquellos abogados o procuradores, a sus cónyuges, convivientes con derecho y parientes del mismo grado. Y se declarará la nulidad del remate y el funcionario ejecutor responderá por los daños y perjuicios en casos cuando no se hubieran publicado los avisos previos al remate o en la subasta, en las formas que se determinen en el artículo 184 y 204. Es decir, que se haya publicado 3 veces en días distintos por la prensa, y en caso de que haya un segundo señalamiento para el remate, cuando el primero no se hubiera presentado a los postores, entonces se realizará la publicación por 3 veces en días distintos por la prensa. Cuando se hubiera verificado en día y hora distintos de los señalados para el efecto, es decir que si la subasta era el 24 a las 2 de la tarde, se verificó para el día 26 a las 2 de la tarde. Cuando se hubiera verificado el procedimiento coactivo afectado de nulidad, ya se lo declararé por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, y si el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate según el artículo, según artículos anteriores, y siempre que no hubiere otro postor admitido. En este caso, de lo que el rematista fuera una persona prohibida por la ley para intervenir en el remate, la nulidad se podrá oponer como acción directa ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal en un plazo máximo de 6 meses de efectuado el remate. De las costas, daños y perjuicios ocasionados por el declarante de nulidad, responderá solidariamente el rematista prohibido de intervenir y el funcionario ejecutor sin perjuicios de la responsabilidad penal de haberlo.
Eso en cuanto a nuestra exposición. Jóvenes, hay ciertas interrupciones. ¿Me escuchan? Sí. Sí, abogado. Ya, vamos a hacer las preguntas. ¿Quién desea preguntar primero? Yo tengo 5 preguntas básicas y ya en detalle algunas. Pero básicamente 5. A ver, cuénteme. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién? Empecemos al grupo. ¿Qué es eso? 3 conceptos básicos de aquello. ¿Qué es eso de juicio coactivo? ¿Qué es? Sigue habiendo interferencia porque no escucho nada. ¿Qué es eso de jurisdicción coactiva, juicio coactivo, procedimiento coactivo? Tiene el micrófono apagado, doctor. El micrófono es apagado. Ah, yo estaba tratando de hablar a ver si ustedes son los que no tienen el micrófono abierto, porque yo pregunto y nadie pregunta. Les decía que ustedes no han visto en el COGEP todavía esta parte de los juicios coactivos, de los procesos de concursos de acreedores, los procesos de remates, los procesos de insolvencia. Pero aquí les voy a dar una anticipación de lo que van a ver en los próximos años, en los próximos semestres. Pero quiero que ustedes digan, bueno, ¿qué es eso de juicio coactivo? Doctor, lo que es un proceso coactivo es cuando una entidad quiere cobrar algo, sea un servidor público o una persona particular. Vimos, yo recuerdo, para un servidor público, este proceso se da cuando ellos tienen, como el mismo lo dice, tienen una deuda y se inicia un proceso de coactiva. ¿Qué es el proceso de coactiva? Que es cuando a ellos se les notifica que tienen una deuda y que se acerque, pero el omiso no se acerca a arreglar esta situación. Entonces eso va tomando un transcurso dentro de la institución y proceden a, como que dice, no tanto un juicio, porque el juicio ya se da
cuando ya el proceso coactivo ya está sentenciado dentro de la institución. Entonces a él se lo cita, incluso hay en algunas ocasiones que le bloquean lo que es la cuenta donde ellos cobran su mensual para poder así que ellos se acerquen a resolver este problema, doctor. La mitad que dijo está excelente. Ahora que no sé cuál mitad es la que dijo. La mitad que dijo está muy bien, 50%. ¿Sí? ¿Alguien más? De los que tienen la cámara apagada están viendo la televisión. Yo quería decir algo sobre, sobre lo que entendimos, que usted preguntó de los procesos coactivos. Ya, diga. Ya, yo tengo entendido, lo que entendí fue que los procesos coactivos se toman cuando una persona tiene créditos o deudas vencidas con alguna empresa, con alguna entidad pública o del Estado. Entonces, cuando una persona ya ha pasado un tiempo y no cancela sus valores, entonces la entidad pública tiene la facultad y la potestad de iniciar contra esa persona un juicio coactivo para que cancele esos valores. O sea, y ya cuando ya no... Además tiene la facilidad de hacer convenios de pago, como decía ahí, las facilidades de pago. Entonces, cuando ya la persona no cumple aún esa facilidad de pago que le da, ahí es cuando ya se procede con el embargo, la prohibición de enajenación, y a lo último que es el embargo, que es la enajenación de bienes. Eso Excelente, Joana. Excelente, pero hay dos datos que todavía no cuadra bien está aquí. Todas las instituciones públicas o entidades tienen proceso coactivo. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen? ¿Y por qué unas tienen y por qué otras no? ¿Me pregunta a mí misma? ¿O le pregunta a todo el grupo? A todo el grupo. Ahora, si usted no la contesta, ahí se le bajó punto. No, pues doctor. Entonces, ¿para qué preguntó? No. A ver, ¿por qué una sí, por qué otra no? ¿Y en virtud de qué? ¿Y por qué? Más allá de la norma jurídica, el espíritu de la ley. Abogado, yo tengo una idea, pero no sé si está bien. A ver, Pienso vamos yo a que ver. son las entidades que pertenecen a la administración tributaria que cobran valores o tributos. Porque Bueno, no todas las instituciones cobran, todas las instituciones públicas cobran rubros. Ya. No todas las instituciones públicas, pero no únicamente las tributarias. Doctor, todas las instituciones pertenecientes al Estado tienen la facultad de iniciar este proceso coactivo. Incluso las personas que deben el agua, deben la luz, se le puede iniciar un proceso coactivo. No todas. Nosotros somos institución pública, notaría pública, y le vamos a seguir un proceso coactivo porque no pagó una copia certificada. No tenemos jurisdicción coactiva. La registraduría tampoco tiene jurisdicción coactiva. No son todas las instituciones públicas. Bien, jóvenes, me escuchan, miren. El Estado tiene, dentro del aparato del Estado, hay instituciones públicas que cumplen un vital proceso dentro de sus funciones, dentro de la sociedad. Puede ser financiera, en otras, como en el caso de ciertos organismos públicos que necesitan recaudar impuestos, necesitan tener la facilidad de cobrar, como el municipio respecto a los predios urbanos, como la telefonía respecto al servicio que prestan, como el agua potable respecto al producto que entregan. No pueden darse el lujo de ir a una persona que no quiere pagar, no puede o no quiere pagar, de ir a un escenario judicial como la jurisdicción ordinaria a pedir que se les cancelen los valores. Eso sería no solamente un desgaste del personal jurídico, sino que por la lentitud del Estado, de la función pública de justicia, debido a la saturación de juicios, haría que la posibilidad de cobrar los valores sea bastante remota, lejana o por lo menos tardía. O sea, la ley, el legislador viene y dice, bueno, hay ciertas instituciones que si no le permitimos dar una manera fácil de cobrar los valores, van a quebrar. Y una empresa que quiebra de electricidad, de telefonía, de agua, del Estado, de la recaudadora del Estado,
se van a ver afectadas. Entonces, démosle a este grupo de instituciones, entre ellas también la financiera, por ejemplo, el Banco de Fomento, tienen jurisdicción coactiva, o el Banco del Ban Ecuador, que actualmente es el BIES, que presta crédito. Estas instituciones el Estado le da por virtud de la ley, tiene que estar expresamente establecida en la ley de que tienen esta jurisdicción. ¿Qué es esta jurisdicción coactiva? Es que la misma institución genera unos departamentos donde funcionan juzgados, donde el departamento se encarga de cobrar, es decir, se crea un juzgado allí para que tramiten esos procesos y no pasen a la jurisdicción ordinaria. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que hay un juez y parte. Es decir, el juicio va más rápido, el proceso no se detiene. Eso es una jurisdicción coactiva, ¿no? Les permite a ciertas instituciones del Estado, en virtud de la ley, poder realizar cobranzas mediante un proceso en las cuales ellos mismos, hay departamentos adscritos para que sigan el proceso o el juicio coactivo. Todas las instituciones tienen, no, solamente las que la ley le otorga en virtud a una necesidad institucional. ¿Está claro al respecto? ¿Sí está claro? Ahora sí. ¿Qué es el concurso de acreedores al mismo grupo? El juicio coactivo es rápido, se determina la obligación, se sentencia y ya la sentencia es un documento, un título ejecutivo y por lo tanto pasa a ser a entrar en la fase de ejecución, que es un proceso de concursos de acreedores. Abogado, no sé si esa es la parte en que el código establece sobre la preferencia. En cuanto a la tercería. Vamos, díganme. Bueno, lo que yo entendí es que puede darse de que, por ejemplo, existan más, el deudor tenga deudas con varias personas y todas estas personas se enteran del proceso que se está llevando y quieren también que satisfacer su deuda con el restante. Pero aquí será a consideración del juez competente que decida. Y si se trata pues de acreedores tributarios, asumo que se va a dar la preferencia a estos acreedores tributarios. ¿Alguien más? Porfi, ¿alguien más? ¿Y qué han estado haciendo ustedes? ¿Escuchando qué cosa? No digo que se puede escuchar televisión, música en vez de escuchar la clase. ¿Qué es eso de un concurso de acreedores? ¿Qué será un concurso de belleza o qué?
Otra vez este internet que no me deja escuchar nada, que se falla, nada, no escucho nada. A lo mejor hasta se me fue la señal. Porque nadie puede contestar, debe estar hablando, deben estar contestando espléndidamente todo, yo no puedo ver la respuesta. Miren, los procesos ejecutivos o los procesos que requieren obligación pecuniaria o resarcimiento, y en el caso de los procesos coactivos, está de por medio una obligación pecuniaria que una vez ventilado ese proceso coactivo llega a un punto en que se determina la obligación en firme por un juez, en este caso el juez coactiva, y hay que cobrarla. Y probablemente el deudor no tiene los fondos en esos momentos, aunque puede tener bienes, pero hay que cobrarla. Entonces, hay otro proceso que es consecuencia del primer proceso. El primer proceso es juicio coactivo, o el primer proceso en el campo civil es el juicio ejecutivo. Determinada la sentencia, hay que ejecutar esa sentencia, y para ello se apunta a debe tanto, no quiere pagar, pero sí tiene un terreno, tiene una casa, tiene un carro. Si tiene un carro, como ya hay una sentencia, le procedemos al secuestro. Si tiene un bien inmueble, le procedemos al embargo. Es decir, le decimos en este caso al registrador de la propiedad que ese bien ya no puede ser vendido, no puede ser hipotecado, no puede ser ajenado, no puede ser gravado, porque ese bien va a servir para rematar. Ese proceso posterior al juicio ejecutivo y al juicio coactivo, una vez que está la sentencia, se publica, el COGEP establece todo el protocolo de este proceso, se publica en la prensa para que los demás se enteren, para que se enteren los posibles acreedores y digan, ah, no solamente le debe al Estado, me debe a mí. O sea, no vaya a ser que vayan a rematar y me dejen a pie. O sea, eso se llama un concurso de acreedores, un proceso en el cual se empieza una fase de ejecución de una sentencia para buscar los bienes que puedan responder o puedan ser los que justifiquen, mejor dicho, que con los bienes, con los valores que se saque de ahí, se cancelen la deuda. ¿Por qué concurso de acreedores? Porque se hace público para que toda persona que crea derecho desde el punto de vista de ser un acreedor pueda participar. ¿Quiénes pueden ser acreedor? Un banco, puede que ser una persona que le debe un dinero, un proveedor, los trabajadores que no hayan pagado y hayan seguido un proceso judicial. Juicios de alimento en el caso de que si es una persona natural, la mamá no sé, el niño no se va a quedar sin nada de lo que le deben. Entonces, luego viene el mismo código del COGEP, establece la prelación de crédito, es decir, a quién se le paga primero. Y entre los primeros están los alimentos, entre los primeros están los tributos. Por eso que ustedes llevan ese proceso. ¿Qué pasa si no tiene bienes o si habiendo tenido bienes no alcanza y sigue endeudado? Se puede proceder incluso al juicio de insolvencia. ¿Qué es el juicio de insolvencia? Es la parte en un proceso judicial en la cual ya no se le puede cobrar, ya se ha declarado la sentencia, ya hay un auto de pago, ya está todo, no tiene dónde responder, no tiene dónde embargar, no tiene bienes inmuebles, no tiene barcos, no tiene casa, no tiene terreno, no tiene apartamentos, no tiene aviones, no tiene acciones, no tiene nada. Entonces procedemos a declararlo en insolvencia. ¿Se puede declarar la insolvencia en este proceso? Sí, como consecuencia de que cuando no haya tenido nada, hay esa posibilidad. Aunque tiene que seguirse el proceso civil propiamente dicho de insolvencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta explicación? Esa es la que le dicen la muerte civil, ¿verdad? Ajá, cuando es declarado judicialmente insolvente. Ok, respecto al concurso de acreedores, ¿está claro? Sí, abogado, pero yo lo había escuchado eso que era como una, bueno, anteriormente parece que había escuchado como tercerías. No sé si estaré equivocado, ¿no? Eso es otra cosa, esa es la siguiente pregunta, pero hasta aquí que quede clara la figura de qué es un concurso de acreedores. Ya, entonces sí quedó claro. Abogado, una pregunta. ¿Qué son tercerías? Dígame, ¿quién iba a preguntar? Yulisa Briones, no sé si estoy confundida con lo que dijo ahora en el concurso de acreedores. Usted dijo como que esto lo ponen por la prensa, ¿verdad? Pero en el artículo 184 dice que en los avisos no se va a constar el nombre del deudor
En este caso, ¿cómo yo sé, o sea, que es el deudor, o sea, que me debe? Yo puedo decir, no, pues no me tienen que dejar sin pago. Lea el artículo para ver si qué es lo que dice. Ok, ya. Dice, señalamiento de día y hora para el remate. Determinar el valor de los bienes embargados. El ejecutor fijará día y hora para el remate. La subasta o la venta directa en su caso. Señalamiento que se publicará por 3 veces en días distintos por la prensa, en la forma prevista en el artículo 111. En los avisos no será constar el nombre del deudor, sino la descripción de los bienes, su avalúo y más datos que el ejecutor estime necesario. Excelente, pero usted está hablando de ya el remate. El remate es cuando ya se ha determinado las obligaciones, ya están los concursos, ya las tercerías, y ya hay que rematarlo para sacar los bienes. El concurso de acreedores es esa primera parte en la cual se comunica al público mediante publicación en la prensa de que hay un deudor, de que hay bienes y que se está procediendo a un proceso ya de ejecución. O sea, son dos publicaciones diferentes. La una tiene que ver con el llamamiento a concurso de acreedores, que cómo va a saber usted de quién es ese bien, si acá lo que interesa es que hay un deudor y que no quiere pagar y que tiene bienes. En el remate, claro, ahí no interesa a quién es el deudor, ahí lo que interesa es el bien. Entonces son dos momentos diferentes, que el remate es parte del concurso de acreedores, correcto, pero eso es una de las fases finales, no al inicio. ¿Sí está claro? Usted mismo dice, habla de remate, habla de subasta, habla de día de adjudicación, ahí no interesa quién debe. Y ahí no hay nada que hacer, ya se va a rematar el bien. Pero en el concurso de acreedores todavía va a ver a quién se le paga primero, si hay más deudores o cosas por el estilo. Ya, vamos a lo siguiente. ¿Qué son las tercerías en este proceso? Cuidado, me va a decir que es una tercera, que no le venden carne, eso es otra cosa. ¿Puedo intervenir? Cuidado, me va a estar diciendo eso. ¿Qué es y qué específicamente de las dos tercerías? ¿Qué sentido tiene este proceso? ¿Por qué están las tercerías? ¿Y cuáles son las tercerías excluyentes y cuáles son las tercerías coadyuvantes? Ojo, ya no me repitan lo del código. El código, su compañera lo explicó bastante bien. Digo, lo leyó, no, lo explicó bastante bien. Ya está claro. Lo que no está claro es, por ejemplo, para entender. Se va a ir un momentito la señal. Igual continúen hablando y luego se va a restablecer porque así es este internet. ¿Puedo intervenir? Disculpe. Todos pueden intervenir. Hasta donde yo tenía entendido que las tercerías eran que cuando dentro de este proceso una persona se siente, ¿cómo se puede decir? O sea, se siente que debe reclamar una parte, se siente que debe reclamar una parte, digamos yo, de lo que es financieramente, y puede adherirse a esta causa. Y como estábamos hablando de tercería, también existen dos tipos de tercería que usted les mencionó, las adherientes, las excluyentes y las coadyuvantes. Las coadyuvantes creo que son las que vinculan directamente al proceso y las excluyentes son las que del proceso, como quiera, uno se Señor, no separa. hable de términos legales. Sé que está correcto. Está correctísimo lo que usted dice, pero hable. Así que yo le dije, ¿sabe qué? Un El ejemplo. Estado no tiene como se podría que no tiene un... No le escucho, no sé si será así mi problema o no se le entiende. ¿Ustedes también no le escuchan? ¿O solo soy yo? Yo creo que se le fue el internet al doctor.
A ver, me estoy sumando nuevamente aquí. Tengo dificultad con el internet, pero quiero escuchar la última participación respecto a la tercería, que no escuché nada. Arely, califique todas las, tenga en cuenta todas las participaciones. Sí, doctor, sí estoy anotando. A ver, ¿qué son las tercerías? ¿No que me querían hablar de la tercería desde antes? Abogado, bueno, las tercerías se dan cuando una persona, como lo decía antes, que no está dentro del proceso tiene algún interés. Puede ser coadyuvantes cuando, por ejemplo, como lo decía, la persona, otra tercera persona es deudora y se entera a través de la publicación en el periódico, puede ser de que se está llevando el proceso contra cierta persona, pongámosle Juan, quien puede ser que debía alimentos o algún otro crédito y esta persona quiere cobrar los valores. Lo que hace es presentar su tercería con un documento que demuestre que realmente es acreedor de la persona y que esta persona le debe tal cantidad, entonces aquí se presentará ante un juez o ante la autoridad competente en caso de que sean varias personas o si es una sola, pues quedará a consideración del ejecutor. Si si el deudor lo acepta por escrito, lo consiente. Y está luego la tercería excluyente, que se da cuando el bien que se está embargando para posteriormente rematarlo y satisfacer el crédito que tenía con la administración tributaria, realmente este bien no pertenece a la persona, pudiendo ser, por ejemplo, que el bien que se está embargando no le pertenece a Juan, sino que es de su esposa. La persona presenta esta tercería para que se deje fuera del proceso el bien donde demuestra que realmente le pertenece a ella y no a su esposo Juan. Ok, eso está muy bien diferenciado desde el punto de vista jurídico. Ahora deme un ejemplo. Cuando alguien aparece, un ejemplo, diga, ¿sabe qué? Me compré una cosa y no, esa es mía. Si no la rematen. Deme un ejemplo. No sé si aplicaría lo que, no entendí bien lo que le decía, de que si son esposos, pero realmente la propiedad no era de Juan, sino de su esposa. Sí, pero ahí, ¿cómo lo demostraría? Dígame. Se supone que la sociedad conyugal Con es la sociedad. escritura. ¿Con qué escritura? Si se supone que cuando uno se casa genera la sociedad conyugal y pues tiene que responder el bien a lo que corresponde a tal. Y hay que ver que si el negocio es también de la familia, tiene que responderlo bien el esposo, no que la esposa también es 50% dueña de la empresa, por lo tanto también es deudora. Entonces el ejemplo no está tan preciso. O sea, pero ¿y si el bien lo tenía antes de que se formara la sociedad conyugal? Por ejemplo, entonces ahí es que digo, déme el ejemplo específico, porque lo que uno dice no es lo que se entiende, o lo que se entiende no se ha dicho claramente. Yo sé que usted está dándole la forma, pero esa es la practicidad. Cuando uno pone lo que la Universidad Técnica Particular de La Hoja llama caso práctico. Me esperan un momentito que va a interrumpirse el internet, por favor, y luego seguimos dialogando, por favor. Ayúdenme, por favor. Abogado, su micrófono, hay un sonido fuerte. Ahora sí. Ahora sí, sigan por favor.
¿O voy yo? Jóvenes. Diga usted, abogado. Ya. Miren, seguido el proceso de... A ver, no, primero voy a decirle lo que es las tercerías. Efectivamente, ustedes lo tienen claro. Hablamos de tercería en el proceso civil o en el proceso judicial, en el cual un tercero que no está siendo el demandado, no es el actor, por situaciones de sus intereses, se ve abocado a participar en un proceso, a intervenir como tercero en medio del juicio en un proceso. A ese tercero que se mete en el juicio se le llama tercería. Si esa persona va a ayudar al actor, se llama tercería coadyuvante. O mejor dicho, si tiene interés en contra del demandado, se llama coadyuvante porque va a coadyuvar, se va a unir a la demanda. Generalmente las tercerías coadyuvantes son cuando hay cobro de valores, cobro de obligaciones. Te debe a ti, el banco le comienza a seguir un juicio de remate a tal bien de una persona, y usted que también le deben se entera y se mete en el juicio. Un momento, yo me meto. ¿Por qué me meto? Porque a la final, si el banco cobra y sobra dinero, que me pague a mí, que soy el siguiente. Entonces, a ese tipo de tercería se llama tercería coadyuvante, que coadyuva, que ayuda en el proceso en contra del demandado. Pero también hay ocasiones en la cual, por situaciones también, no solamente en cuestiones de obligaciones, hay un tercero que se ve perjudicado en ese proceso y él dice, no, un momento, yo estoy aquí en este proceso, pero ese bien no me lo toquen porque es mío. A eso se llama tercería excluyente, porque quita el bien, excluye el bien para que no sea parte de ese proceso. Entonces, imaginemos en un juicio de prescripción que no tiene nada de valores, prescripción adquisitiva de dominio en la cual se va a embargar, alguien está diciendo, yo tengo más de 15 años y señor juez, deme el bien a mí. Y entonces ocurre que él está demandando a legítimo contradictor, o sea, a una persona que está en el registro de la propiedad como dueño, y en el momento en que demanda, aparece o cuando dentro del proceso aparece un tercero que dice, no, ve, epa, ese terreno que está allá es mío, y para eso presento mi escritura. Actor, este terreno no es del demandado, este es mío, así que vaya por la sombrita. Y claro, tiene que demostrar que su derecho es válido dentro del proceso. Excluye el objeto, en este caso, se mete y excluye las pretensiones del actor, incluso del demandado. En el caso de las obligaciones de todo tipo y también las tributarias, supongamos que se vaya a embargar en un bien y aparece una persona que dice, epa, yo soy el verdadero dueño, o yo soy el dueño, o sobre ese bien que se va a rematar, no lo rematen porque yo soy el dueño. Un ejemplo. Hoy no podemos decir que algo estaba anticipando su compañera, que decía de que el bien pertenecía a la sociedad conyugal, y sí, podría ser. Pero en todo caso, si es de la sociedad conyugal, el mismo registro de la propiedad dice que si lo adquirió en casado o si lo adquirió en soltería. Y aún así quedaría el hecho de que si la empresa no está en condiciones o es parte de la sociedad conyugal y no ha sido motivo de una capitulación matrimonial o una disolución de la sociedad conyugal, claro, los dos tienen derechos. Si los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Dos ejemplos, uno inmueble y otro inmueble. ¿Qué pasaría si la administración tributaria viene y le mete mano a un bien que efectivamente el registrador de la propiedad dice que pertenece al contribuyente deudor, pero que ese mismo terreno está en juicio y finalmente un tercero ganó ese terreno que estaba en litigio? Por ejemplo, una prescripción.
extraordinaria de dominio, que le quita el título de dominio al titular por haberse configurado los requisitos de la prescripción, y el juez finalmente ha dado la razón al demandante y ha declarado que el nuevo dueño pide en forma pacífica el interrogatorio. El dueño anterior dejó de ser dueño y el nuevo dueño ese momento, ese SRI, usted no puede meter mano porque ese terreno que sí es cierto pertenecía al acreedor de la obligación. Y como me pertenece a mí, usted no lo puede rematar para satisfacer la obligación tributaria. Ya va a mejorar un poquito. Así que, se lo repito, la tercería excluyente es cuando un tercero, en el ejemplo práctico, un tercero mete hermano, este bien porque es mío, ya no mío. Por ejemplo, el SRI, la empresa, ha estado porque yo se lo había arrendado al dueño de la empresa. Entonces yo vengo, me entero que se lo han llevado y todo lo que está ahí se va a rematar. Yo digo, un momento, ese bien que está allí es mío. Y aquí está mi título de dominio y entréguemelo. A ese tipo de tercería se llama tercería excluyente, como un ejemplo práctico allí. En la tercería coadyuvante, lógicamente, cualquier deudor, ya les dije el mismo ejemplo de antes, se va a rematar un bien y el bien está hipotecado en el banco. Entonces el banco dice, momento, SRI, yo tengo un título preferente, que es una hipoteca abierta. Primero se paga a mí y si sobra, que se le pague a usted. Entonces, vamos al código, coger quienes tienen la preferencia y ahí vamos a encontrar todo un sinnúmero de que, claro, el Estado dice, no, primero se le paga el SRI porque primero son los tributos. Y es verdad, primero son las obligaciones tributarias y después son las obligaciones civiles. ¿Sí? Y eso se llama tercería, sea excluyente o sea coadyuvantes. ¿Está claro? ¿Está claro el Internet? Sí, abogado. Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es eso? Siguiendo la línea del proceso, ¿qué es eso de remate y cuál es la diferencia entre remate y subasta? ¿Sí me escuchan o está mal el Internet? Bueno, tarea para mañana, diferencia entre subasta y remate. Yo le voy a dar Sí. una diferencia. No, ya demoró mucho, ya vamos a mejorar la clase y esto queda como una tarea para el día de mañana, diferencia entre subasta y remate en el proceso tributario. Abogado, pero esa tarea está hasta las 11 de la noche para hoy día. Eso es evasión, ilusión. Esa evasión, ilusión, esa otra. Bueno, entonces, Abogado, se le corta el internet. Es que su internet se le corta, abogado. Tal vez por eso no le alcanzó a escuchar. No se entiende nada. Reporte mañana. Procedan, por favor, a hacer la tarea y me agrada. Por eso es que no responden, porque se va el internet. Y como en antes no estaba claro el internet y tampoco respondían. No, okay, abogado, chicos, es que sonaba algo raro. En todo caso, vamos a concluir la clase el día de hoy y Abogado, no se le entiende, se le corta el internet. vamos a hacer la tarea que tienen que hacer
hacer? Vayan, investiguen y suban la tarea al aula virtual una vez que la termine. Doctor, no se le escuchó nada porque se le escucha entrecortado. Se conectó. Compañera, una pregunta. Entonces nomás hacemos la tarea que está en el aula virtual y la subimos. Nada más. No hay que hacer otra tarea aparte de la No que lo mandó. sé porque no le entendí tampoco. A mí también se me escuchaba entrecortado. El internet del docente era el que estaba fallando, así que yo tampoco. Nicole, por favor, comunícate con el abogado porque Sí, va a eso pensar ya Un que audio, un Porque no audio. quiso es broma. entender. Jóvenes, ¿me escuchan? Ahí Sí, sí. doctor, ahora sí. Sí, Ya, sí, se por le favor, escucha. damos la clase por culminado y procedan a hacer la tarea. Puede ser grupal, pero la individual. Doctor, y si mejor me lo manda por mensaje y yo le comunico a mis Envíale un compañeros audio. porque la verdad es que no se le entiende. Doctor, envió un audio por WhatsApp al grupo de tributario y ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Compañera, ya tomó la asistencia. Sí, yo ya no sé si el docente también ya haya tomado la asistencia. Nicole, entonces nos retiramos de clases. No es por nada, pero yo parece que el docente iba a decir que la tarea que está en el aula virtual la hiciéramos en grupo individual y que lo subiéramos al aula virtual. Medio Sí, lo que pero pude entender, pero no que ¿de envíe. cuánto es el grupo? Exacto, porque eso también yo medio le pude captar, pero no sé de cuánto es el grupo. Amiga, pero sí se puede hacer individual si uno quiere, ¿verdad? Creo que sí. Ya, pues, ese chat hagamos individual. Bueno, listo, chicos. Entonces, si dice alguna cosa el docente, yo les estaré comunicando. Desconéctense nomás.